Iniciamos a través de este video una serie de discipulado. En esta primera parte vamos a tratar acerca de la comunión con Dios. La comunión con Dios es muy importante en la vida del cristiano. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo a través del bautismo, es importante ahora entrar en esa comunión con el Señor, lo que Pablo llama la vida en el Espíritu. Ese nuevo nacimiento nos pone a caminar una vida en el Espíritu. La comunión con Dios es un llamado. Dios nos llama precisamente a mantenernos en comunión con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan decía que lo que hemos visto y oído, lo que palpamos con nuestras manos y vimos con nuestros ojos tocante al verbo de vida, dice a él, eso os anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con Jesucristo, porque nuestra comunión con el Padre y con el Hijo es real. Es importante entender entonces que el cristiano debe aceptar ese llamado de parte del Señor para vivir una vida de comunión. Libro primero de los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, el versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Elena de White, hablando en consejos para los maestros, en la página 37 dice: la devoción y la piedad establecen una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristianismo o el cristiano llega a ser como Él. Y ese es el objetivo más alto que el cristiano debe tener, es que se parezca a Jesús. Al igual que Pedro cuando en aquella noche del juicio que le hacen a Jesús, y al tratar de negar a Jesús con sus palabras, la gente le dice, los que estaban allí, pero es que tú hablas como ellos. La gente sabía que Pedro andaba con Jesús no solo porque lo habían visto, sino porque su vida ahora reflejaba algo de Jesús. Ese es el objetivo del cristiano. El crecimiento cristiano siempre va a depender también en parte de mí como persona. Jesús por eso dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A mí como cristiano me toca buscar el reino de Dios. Dios no va a hacer esa parte por mí. Yo debo proponerme iniciar esa búsqueda. El libro A fin de conocerle, en la página 195 dice: el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y aprecio de la enseñanza de la palabra de Dios y a su hábito de meditar en las cosas divinas. Una vez que nosotros nos vamos acostumbrando a meditar en las cosas divinas, en el día pasar mucho más tiempo en meditación de las cosas santas, pues vamos a ir creciendo en el aspecto cristiano, en nuestro aspecto espiritual. Pero no podemos nosotros esperar tener un crecimiento cristiano cuando nuestro pensamiento es totalmente secular, cuando todo el tiempo pasamos pensando en los asuntos de esta tierra, en los negocios, en los afanes de esta vida. Es necesariamente que de nosotros nazca ese anhelo o ese deseo de depender, de buscar al Señor, de crecer en gracia. Y por eso dice el texto, el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia. Quiere decir que entre más usted dependa de la enseñanza de la palabra de Dios, medite en las cosas sagradas, en las cosas santas, pues mayor crecimiento habrá. Cuando nosotros pasamos nuestra vida cristiana y no hay cambios en nuestra vida, pasa el tiempo y vemos los mismos defectos de carácter, vemos que nuestros talentos no crecen, debemos preocuparnos. Es probablemente que estemos en una situación que no estemos dependiendo de la palabra de Dios, que no estemos meditando en la palabra de Dios. Así que en el tema de la comunión, también el apóstol Juan hace algunas advertencias. Dice primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Quiere decir que ¿podemos nosotros ser cristianos mentirosos? Sí, claro que sí. Porque es probable que no tengamos comunión con Dios. A pesar de que hayamos nacido,
de nuevo, pero no hemos cultivado ese nacimiento, ahora ese crecimiento cristiano a través de la comunión con nuestro Dios. Y empecemos a vivir entonces en oscuridad. Y cuando vivimos en oscuridad no nos damos cuenta de las situaciones que están mal. Y por eso dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, somos mentirosos. Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y por tanto es importante, y nuevamente hago énfasis, en esa comunión. El deseo de toda la gente dice, sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a merced del enemigo. ¿Qué les parece eso? Y al fin haremos lo que Él nos ordene. Qué triste sería de que pensemos nosotros que somos cristianos, pero descuidamos la comunión con el Señor y resultemos obedeciendo a las órdenes de nuestro enemigo Satanás. Por lo tanto, es importante que nosotros establezcamos realmente una comunión con el Señor. Hay una gran bendición en establecer comunión con el Señor. El Salmo 25:14 dice que el Señor da su secreto a los que le honran y a ellos da a conocer su pacto. Y el matinal a fin de conocerle en la página 128 dice, nuestra prosperidad como pueblo depende enteramente de nuestra dependencia de Dios. Así que las grandes bendiciones de Dios están esperando para aquellos que intentan ponerse en comunión, que hacen los esfuerzos y que no se dejan dominar por las situaciones, por la pereza o por cualquier otro asunto, y no se dejan bloquear en su comunión con el Señor. Quiero finalizar esta sección preguntándole, ¿vive usted en comunión con Dios? Esta es una pregunta que debe usted hacerse de manera reflexiva y de manera analítica. ¿Vive usted en comunión con Dios? Elena de White en Cada día con Dios, la página 17 dice, pero cuán pocos saben lo que significa tener comunión con Dios. Es probable nosotros una idea vaga de la comunión con Dios. Sí, yo vivo en comunión con Dios, yo voy a la iglesia, voy a los cultos, yo estudio mi lección de escuela sabática y pensemos que eso es simplemente la comunión con Dios. Pues durante estos 6 videos siguientes vamos a estar explorando algunas formas de mantener comunión con Dios y en las cuales nos podemos ir evaluando para saber si nuestra comunión con el Señor es real. Y le dejo con la pregunta que usted ve allí en pantalla. ¿Qué evidencias tiene usted de que está en comunión con Dios? Esas 2 preguntas son importantes, que entonces usted en oración las analice. ¿Vive usted en comunión con Dios? Y la segunda, ¿qué evidencias tiene usted de que vive en comunión con el Señor? Que Dios te bendiga.